tal? El día de hoy vamos a ver un ejemplo de cómo realizar los diagramas de caja para comparar los tratamientos. Bueno, en el video anterior nosotros vimos cómo realizar la tabla de ANOVA para un diseño completamente al azar, que es un diseño de experimentos para un solo factor. Una vez que llegamos a la conclusión de que al menos uno de los tratamientos es diferente, como en este ejemplo que es el caso de los métodos de ensamble, sabemos que existe diferencia entre al menos un par de ellos, que es el método de ensamble A, B, C y D, con respecto a los tiempos de ensamble, pues la siguiente etapa sería verificar esa diferencia entre los tratamientos. Obviamente en este ejemplo lo que se requería saber o se requeriría saber es qué método es el que tiene un menor tiempo de ensamble, que es el que en este caso nos interesaría. Lo que vamos a hacer aquí es a esta hoja le vamos a llamar ANOVA y voy a generar una nueva hoja, voy a generar una copia y a esta le voy a llamar diagramas de caja. Es el mismo ejemplo, lo que voy a hacer es conservar los datos. Esta parte de abajo la vamos a eliminar. Y vamos a eliminar y únicamente nos vamos a quedar con los datos, ¿sí? En Excel se puede hacer automáticamente un diagrama de caja. De hecho, podríamos hacer los diagramas seleccionando los datos y le vamos a dar en insertar y nos vamos a ir a la opción que dice insertar gráfico de estadística. ¿Sí? Voy a abrir una lupa para poder observar más de cerca, porque sé que en algunos de los videos, bueno, pues no se aprecian bien los textos. ¿Sí? Entonces vamos a ver donde dice insertar, tenemos seleccionado, vamos a dar insertar y en esta parte insertar un diagrama estadístico y dice caja y bigote. Si yo selecciono en este caso todos los datos, me da una gráfica. Yo seleccioné todos los datos y le di insertar. En realidad aquí lo que me está dando es una gráfica o un diagrama de puntos, que también nos puede servir para hacer la comparación. Sin embargo, lo que vamos a hacer nosotros es un diagrama de caja. Aquí lo que voy a hacer es eliminar esta gráfica. Voy a seleccionar, si selecciono únicamente los datos y le vuelvo a dar insertar gráfico de estadística y le doy diagrama de caja, me da los diagramas de cajas. Sin embargo, hay algo también importante que mencionar aquí. Estos diagramas de caja que se hicieron son unos diagramas. Este diagrama de caja, por ejemplo, el primer diagrama de caja me representa a los datos de la primera fila, ¿sí? Este segundo diagrama de caja me representa los datos de la segunda fila. A mí no me interesa que el diagrama se genere de esta manera, algo bien importante, ¿sí? Lo que voy a hacer es eliminar y voy a generar los diagramas de caja por cada método. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es seleccionar los valores de la primera columna únicamente. Me vuelvo a ir a la opción insertar, le doy en diagramas estadísticos y le voy a dar aquí donde dice caja y bigote. Aquí lo que yo voy a hacer es darle un clic en el diagrama, luego le doy un clic derecho y le voy a dar en la opción seleccionar datos. ¿Sí? Si ustedes observan, ahí está seleccionada la serie de datos para la cual se generó el diagrama. Lo voy a seleccionar donde dice serie, le doy un clic y le voy a dar donde dice modificar.
Aquí el nombre que le voy a dar va a ser método A, sabiendo que me refiero al método de ensamble A. Posteriormente le voy a dar en la opción que dice agregar, ¿sí? Que voy a agregar una nueva serie. Esa serie le voy a llamar método B. En los valores de la serie seleccionamos los valores del método de ensamble B, le vamos a dar a aceptar, le damos a agregar, método C, seleccionamos los valores de los tiempos de ensamble del método C, ¿sí? Aquí bueno, ahorita le voy a dar a aceptar para poder recorrer la gráfica y poder seleccionar los tiempos de ensamble. Recuerden, un clic izquierdo, posteriormente un clic derecho, seleccionar datos, le damos en agregar y por último agregaré los datos del método de ensamble D. Los valores de la serie pues son los tiempos de ensamble del método de ensamble D y le voy a dar aceptar. Aquí yo tengo ya el diagrama de caja. Obviamente este diagrama nosotros le podemos dar, podemos cambiar su formato. Aquí en título del gráfico le colocamos el valor del vamos a poner el nombre de la gráfica, le vamos a poner diagramas de caja. Para poder observar mejor el diagrama, lo que vamos a hacer aquí es vamos a modificar los valores de el eje vertical, en este caso sería el eje Y, que son los tiempos de ensamble. Le vamos a dar un clic derecho, dar formato eje, ¿sí? Y aquí donde dice valor mínimo vamos a ponerlo como 5 y el valor máximo lo vamos a poner como 17. Le damos un enter, se ajusta la gráfica y bueno, aquí tenemos nuestro diagrama de caja. Pero ¿cómo se haría este diagrama de caja si es que nosotros lo hiciéramos de una manera manual? Aquí el diagrama nosotros lo hicimos automáticamente, pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos saber cómo se hizo o cómo se realiza un diagrama de caja de manera manual? Pues vamos a trabajar o vamos a verificar los datos de estos diagramas a través del Excel. No vamos a trabajar completamente manual, pero sí vamos a verificar los datos con los que se elaboraron estos diagramas. En un ejemplo de internet viene esta información donde nos habla de cómo se obtienen los cuartiles de una serie de datos. Yo lo voy a pegar aquí, ¿sí? Y para construir cada diagrama de caja de cada uno de los métodos se necesitaron sus datos. En este caso lo que yo voy a hacer es voy a copiar y voy a pegar los datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es vamos a ordenar de menor a mayor, ¿sí? Vamos a ordenar de menor a mayor cada conjunto de datos de cada método. ¿Sí? Ordenamos de menor a mayor los datos de los tiempos de ensamble de cada uno de los métodos, ¿sí? Para hacer los diagramas de caja nosotros necesitamos algunos datos, que son cuáles. Por ejemplo, necesitamos el dato menor, necesitamos el primer cuartil, necesitamos el segundo cuartil, que es la mediana, necesitamos el tercer cuartil y necesitamos el dato mayor. ¿Sí? Estos son los valores que nosotros necesitamos para poder construir nuestros diagramas de caja.
Vamos a ver el ejemplo únicamente del método A, ¿sí? Y ya si ustedes quieren hacer, pueden obtener los datos de los datos menor, primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el dato máximo para comprobar los valores en cada diagrama de caja. ¿Cómo se obtiene el dato menor? Bueno, pues para el método A, nosotros sabemos que con la función min y seleccionando los datos podemos generar y obtener el dato menor. Como está de menor a mayor, pues ya sabíamos que era el 6. El primer cuartil, ¿cómo se obtiene? Para este caso, aquí dice que los cuartiles son los tres elementos de un conjunto de datos ordenados que dividen el conjunto en cuatro partes iguales. El primer cuartil se obtiene con la función n1, n más 1, donde n es el número de datos, más 1 entre 4. Entonces vamos a poner aquí n más 1 entre 4, ¿sí? El tercer cuartil se obtiene con la función 3 por n más 1 entre 4, ¿sí? Para este caso son 4 datos, entonces sería igual a 4 más 1 entre 4, que sería 1.25, y este es 3 por n más 1 entre 4, entonces sería 3 por este valor que ya es n más 1 entre 4. Bueno, continuando, vemos que entonces tenemos el valor 1.25 y 3.75. ¿Esto qué significa? Que el primer cuartil está de estos cuatro que vamos a llamar como valores x1, x1, x2, x3 y x4. El primer cuartil está en el valor 1.25, es decir, entre el valor x1 y el valor x2. De acuerdo a esta función, cuando tenemos que el valor n más 1 entre 4 nos da un valor decimal, nosotros vamos a obtener el valor del primer cuartil como el valor xi más d, donde este d se va a multiplicar por un valor xi más 1 menos xi. Ese xi dice que va a ser el sujeto i del valor que se haya encontrado, es decir, si nuestro valor nos dio 1.25, este valor entero, que es el valor 1, sería el valor i. Entonces aquí tendríamos x1, ¿sí? Para el primer cuartil. Para el primer cuartil sería x1 en esta fórmula más d, donde d es la parte decimal, ¿sí?, de este valor, que es 0.25. Entonces aquí sería el cuartil 1, sería xi, que en este caso es x1, sería igual a, donde ese valor x1 es el 6, más el valor 0.25, que es el valor de en esta función, por xi más 1 por xi, que en este caso es x1 más 1 sería x2, entonces sería por x2 menos xi, que en este caso es x1, que es el 6, entonces sería por 7 menos 6. Entonces 7 menos 6 es 1, por punto 25 es 0.25, más 6 da un 6.25. Si ustedes observan aquí, cómo vamos a, aquí, si nosotros realizáramos la gráfica de caja o el diagrama de caja de manera manual, si nos acercamos un poco, este valor, ¿sí?, de esta línea es el valor de 6, donde se genera esta línea más gruesa es el valor del primer cuartil. Esta línea que está en medio es el valor
de la mediana o el segundo cuartil. Si nosotros tenemos 4 datos, nosotros sabemos que la mediana se encuentra entre estos dos. La mediana que va a ser igual a 7 más 8 entre 2, que sería el valor de la mediana. Por eso de aquí 7.5. Si ustedes observan, aquí en este punto nosotros vamos a obtener el tercer cuartil, ¿sí? ¿Y cómo se obtiene el tercer cuartil? Se aplica básicamente la misma fórmula. Aquí sería Q3 igual a XY más D, ¿sí? Por XY más 1 menos XY. En este caso, ¿cuál sería el valor de XY? Como el valor es 3.75, el valor sería X3 y X3 es 8. Por lo tanto, aquí sería igual a este 8 más D. El valor de D aquí es 0.75. 0.75 por XY más 1, que fue X3 más 1 es X4. Entonces sería este 8 menos XY, que fue este 8 anterior. Por lo tanto, 8 menos 8 es 0. Por 0.75 es 0. Más 8 es 8. ¿Sí? Y es esta línea que está aquí. ¿Por qué hacia arriba no tiene bigote? Porque el valor máximo y el tercer cuartil, la función de max, encontramos el valor máximo, ¿sí? Si ustedes observan, el tercer cuartil y el valor máximo son exactamente el mismo valor, y por eso hacia arriba no tiene bigote. En la gráfica de caja o el diagrama de caja del método C se observa que el valor menor y el primer cuartil van a tener exactamente el mismo valor, pero eso pues ustedes lo pueden comprobar. Yo nada más lo hice para el método A para verificar cómo se realiza. Este valor de la X que está aquí es el valor de la media, es el punto medio, que es, para este caso nos da 7.25. Si seleccionamos estos valores, aquí nosotros observamos que dice promedio, ¿sí? Sin necesidad de utilizar la fórmula, y observamos que es ese valor 7.25. Ahora ya vimos cómo pudiéramos nosotros realizar el diagrama de caja de manera manual si quisiéramos, pero ahora lo importante aquí es cómo se interpreta. Ya vimos que en el ANOVA nos dice que al menos un par de métodos son diferentes. Nosotros observamos que el método C, en este caso, ¿cómo sabemos cuando existe diferencia? Cuando los diagramas no se traslapan. Por ejemplo, estos dos diagramas, si nosotros sobrepusiéramos el diagrama de caja sobre el método A, se traslapan, es decir, se cruzan, chocan si se cruzaran, ¿sí? El diagrama de caja del método B con el diagrama de caja del método C, si los cruzáramos, observamos que existe un choque. Donde no existe un choque, si nosotros desplazáramos hacia la izquierda o hacia la derecha nuestros diagramas. Por ejemplo, el método C no se traslapa o no chocaría con el método B, con el diagrama de caja del método B y el diagrama de caja del método A. Por lo tanto, se observa en la gráfica, que el método de ensamble C no se traslapa con los métodos de ensamble A y B, por lo que consideramos que existe diferencia entre ellos, es decir A
es diferente de C. A es diferente de C. Y B y B, vamos a copiar el símbolo, es diferente de C también. También se observa que el método de ensamble A es diferente del método de ensamble D. ¿Sí? Podríamos decir que A es diferente de D. En la gráfica también se observa que el método que tiene mayor variabilidad es el método de ensamble C. Bueno, no podemos decir que existe también una diferencia entre el método de ensamble A y B. Lo que sí podemos decir que el que tiene un menor promedio de tiempo de ensamble es el método A. Si a nosotros nos dieran a elegir sobre algún método de ensamble para el proceso del cual se está analizando, pues seguramente elegiríamos el método de ensamble A. Y bueno, este es el ejemplo. Espero que sea de utilidad para ustedes. Gracias por su atención.